La Primera Guerra Mundial fue peor que cualquier otra de la historia. En ella murieron más personas y se hizo más daño que nunca antes. La muerte llegó en formas brutales. Hombres cegados por ametralladoras, destrozados por granadas explosivas, aplastados bajo la temible nueva arma que eran los tanques. El efecto psicológico que la guerra produjo en la población era difícil de olvidar. En el arte, la guerra también se manifestó. De los destrozos nacieron corrientes artísticas que irían en contra de todo lo establecido previamente, el dadaísmo y el posterior surrealismo. El dadaísmo nace en Zúrich, Suiza, que se convirtió en un centro de refugiados pacifistas provenientes de toda Europa luego de la guerra. En 1915, un grupo de artistas y poetas se persuadieron de que la guerra era causa de una civilización corrompida y excesivamente industrializada. Los dadaístas, como se denominaron, concluyeron que el progreso, el nacionalismo y otros valores de Occidente eran la raíz de los males, y su tarea sería erradicar tales valores y poner de relieve lo absurdo de los dogmas y de las teorías. Un mundo que había sido asolado por la guerra no tenía sentido y, en consecuencia, el arte tampoco debería tenerlo. Luego del decaimiento del dadaísmo, el surrealismo florece como nueva tendencia imperante. Surge como un movimiento literario y artístico. Otorga valor a lo irracional e inconsciente como elementos esenciales del arte. La guerra no solo provocó cambios sociales, territoriales, económicos o políticos, también culturalmente afectó los parámetros ya establecidos y dio paso a que los artistas pudieran reflejar su repudio a la guerra y crearan un nuevo mundo a partir de uno quebrantado por la guerra, la catástrofe y la muerte. Hola, buenas tardes, queridos televidentes. Nos encontramos hoy en nuestro nuevo capítulo de nuestro programa Waterpolo y Arte. En esta ocasión les daremos a conocer dos tendencias artísticas innovadoras que nacieron de los destrozos de la Primera Guerra Mundial. Demos un aplauso al dadaísmo y al surrealismo. ¡Bravo, bravo! Representando al dadaísmo un día tenemos a Don Cuate, una obra dadaísta. Un aplauso. ¡Bravo, bravo! Y representando al surrealismo tenemos al famoso artista reconocido de fama mundial, Clemente del Valle. Un aplauso. ¡Bravo! Muchas gracias por venir al programa. Tenemos muchas ansias de dilucidar algunas de las dudas que tenemos con usted. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo nacieron estos movimientos? A ver, ustedes, segunda cargada, ¿cómo nace esta provocación que se llama arte dada? Nace en Suiza, a partir del estallido de la guerra en 1914. Suiza se convierte en un centro de refugiados pacifistas de toda Europa. Ahí se encuentran diferentes de otras escuelas, como el expresionismo, futurismo y el cubismo. En 1916, en Zúrich, se crea el Cabaret Voltaire. Allí se reunieron filósofos como Hugo Ball, el poeta Tristan Tzara, el pintor Marcel Janco y el pintor Alsacien-Jean Arps. A partir de ese encuentro comenzaron una serie de actividades en Cabaret, así como editaron la revista que llevaría el nombre de Dar. Magnífico. Entonces se dio la guerra. Esta edición de arte cambia. Claro, el mundo estaba roto, no había cómo volverlo a unir. Solo el arte nos permitiría reflejar eso. Qué interesante. ¿Pero qué es el dadaísmo? El dadaísmo es anti-arte, es una rebelión contra el orden establecido. Se manifiesta contra todas las leyes de la lógica, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. Se presenta como una ideología, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. En el fondo es un antihumanismo, filosófico, artístico y literario. Es contradictorio. Su objetivo es desanalizar. Formas expresivas son el gesto, el escándalo y la provocación. Para Dada, poesía es la acción de la frontera entre el arte y la vida de no ser abolido. A Dada le importa la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio. La crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el no donde los demás dicen sí y el sí donde los demás dicen no. Defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección. Perfecto. Pero antes de continuar, podríamos ver algunas obras de video, ¿no? Por supuesto,
Por ejemplo, esta obra se llama Lujuria. Cuénteme, ¿en qué lugares Dada tuvo mayor repercusión? ¿En estos años de la posguerra? En Alemania es donde adquiere un cariz más político. La postura de los artistas eran comunistas y anarquistas. Tras la guerra, un grupo de artistas va a incorporarse a la tesis izquierdista del movimiento dadaísta. Jakob Fernbeck trae a Berlín el espíritu dadaísta. Solidariza con los dadaístas de Zúrich y ataca violentamente al cubismo, al expresionismo y al futurismo. La Constitución de la República de Weimar en 1919 marca el fin de los proyectos políticos dadaístas. Duchamp llegó desde París a Nueva York. Era el comienzo de los ready-mades, objetos sacados de la realidad y puestos en la esfera del arte por simple acción y voluntad del artista. En 1913 tuvo lugar en Nueva York la Exposición Internacional del Arte Moderno, el Amory Show. En torno al fotógrafo Alfred Streichen, a su galería y sus revistas Camera Works y Camera Notes empieza a desarrollarse toda una corriente anti-arte. ¿Cuál es el aporte del Dada al arte? Es el cuestionamiento continuo del que sea arte o del que sea poesía. En poesía, el dadaísmo abre el campo para la llegada del surrealismo y ayuda a crear un lenguaje poético libre y sin límites. Ahora pasemos al surrealismo. Cuéntenos, señor Clemente Mar, ¿cómo nace el surrealismo? El surrealismo surge en Francia, en el primer cuarto del siglo XX, en torno a la personalidad del poeta André Breton. Es un movimiento artístico y literario. Y bueno, ¿cómo empieza el surrealismo? ¿Cómo da sus primeros pasos? El término surrealismo y surrealista los crea el poeta Apollinaire, que los acuñó en 1917. ¿En qué técnicas se expresa el surrealismo? El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía, así como la fabricación de objetos. En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas, y creó el tipo de expresión poética denominado como versículo. Un versículo de extensiones indefinidas sin rima se sostiene únicamente por su cohesión interna y su ritmo. ¿Cómo da el surrealismo sus primeros pasos? ¿Cómo comienza todo? El surrealismo surge como una respuesta dialéctica a la destrucción preconizada por los dadaístas Breton y Picabia, que habían participado intensamente en la agitación dada. Se caracteriza por el valor que otorga a lo irracional e inconsciente como elementos esenciales del arte. Surgió por tanto como un movimiento poético, en el que la pintura y escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía. ¿Pero qué es de la pintura surrealista? Hábleme de Dalí. La pintura surrealista pretende reflejar lo inconsciente, lo onírico. Dalí, el mayor genio y máximo representante de esta tendencia, nos muestra muy bien el delirio onírico. Es el más escandaloso y extravagante exhibicionista. ¿Pero por qué decae el surrealismo? Podemos considerar que la apogeo del surrealismo es la Exposición Internacional de Surrealismo en París, en el año 1938, antes de la guerra, entre los que participaron Dalí, Manson, Man Ray, Oscar Domínguez. La exposición ofreció al público sobre todo una excelente muestra de lo que el surrealismo había producido en la fabricación de objetos. Pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el surrealismo decae. Los surrealistas se dispersan y algunos de ellos abandonan París y se trasladan a los Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra. Qué interesante, ¿eh? Bueno, vamos a darle las gracias, muchas gracias, señor Walter Dada, muchas gracias, don Clemente del Mar. Eso ha sido todo por hoy, esperamos verlo la próxima semana. No se pierdan nuestro próximo capítulo. En él veremos